H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:29 prácticamente de la mañana, ahora menos en Canarias, martes, así que hablamos de hidrógeno aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía, 24º capítulo de esta temporada. Vamos a poner hoy el foco en el uso del hidrógeno en el sector del transporte, en concreto en el sector del autobús. Lo vamos a hacer con Alsa, con su consejero delegado que nos va a visitar hoy en este estudio. Quédense con este dato. 28% de la flota de autobuses urbanos y metropolitanos de Alsa, 28% opera ya en España con cero emisiones o son vehículos eco. Hablamos de eso con nuestro invitado. Hablamos también con Rafael Luque, le tomamos el pulso al sector y empezamos como siempre por ahí conociendo las noticias, lo que nos ha deparado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca Mireia Calderón. Y empezamos en Europa, que arranca la primera turbina de hidrógeno capaz de encender 500.000 hogares. Está desarrollada por la empresa italiana Ansaldo Energía y está financiada por la Unión Europea y Suiza. La turbina GT36 ha demostrado en Alemania la viabilidad de operarla con un 100% de hidrógeno. Tiene más de 560 megavatios de potencia y puede alimentar 500.000 de hogares, una población similar a la de Murcia. La primera subasta europea de hidrógeno verde recibe más de 130 ofertas por 8 gigavatios y medio. La subasta piloto del Banco Europeo del Hidrógeno ha atraído 132 ofertas de proyectos ubicados en 17 países europeos y excede el presupuesto disponible de 800 millones de euros. EDP y Corporación Masabeu adjudican a Duro Felguera la concesión de Aboño a gas y el uso de hidrógeno verde. La transformación del grupo térmico será una realidad en julio de 2025, antes del objetivo previsto por la multinacional eléctrica. Esto permitirá anticipar el objetivo de la multinacional eléctrica de abandonar la producción con carbón a finales de ese mismo año. La conversión a gas de Aboño, anunciada en octubre con la cotitularidad del 50% de la instalación de Corporación Masabeu, asegura el futuro de la instalación de generación clave para el suministro eléctrico a la gran industria asturiana. El ITQ, el Instituto de Tecnología Química, desarrolla un catalizador que convierte el hidrógeno en metano a bajas temperaturas. Un grupo de investigación liderado desde el Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un nuevo catalizador que trabaja a baja temperatura con alta eficiencia y estable para transformar hidrógeno en metano. Los resultados han sido patentados y están en proceso de comercialización. Y terminamos hablando de transporte, de lo que nos va a ocupar hoy buena parte del programa de hoy, con Toyota. Mantiene su confianza en el hidrógeno como salvador del motor de combustión. La firma nipona sigue explorando la técnica de quemar hidrógeno como combustible y próximo paso sería implementarlo en vehículos de mayor tamaño. En unas declaraciones al medio Tocar, el máximo responsable de la división deportiva GR Toyota, Masito Watanabe, declaraba que todavía hay potencial para el motor de combustión interna porque la quema de hidrógeno puede representar también parte de una gama de emisiones limpias. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Un espacio que haremos cada semana aquí en Capital Intereconomía con Ariema, empresa líder en el sector del hidrógeno, en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Muy buenos días. Buenos días, Una semana Rubén. más, ¿cómo estás? Bueno, disfrutando. Hoy además, hablando de movilidad, yo creo que motivador, ¿no? Desde luego que sí, muy importante porque eso lo tenemos presente en nuestros días y es uno de los sectores que más está trabajando y luchando también contra la descarbonización. Lo primero, antes de saludar a nuestro invitado que ya nos acompaña aquí en este estudio, de las noticias de hoy, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿Qué me tienes que explicar? Bueno, pues buena invitación. Vamos a hacer una pequeña aclaración del uso de hidrógeno en movilidad al hilo de esa noticia de Toyota. Realmente la manera de usar hidrógeno en un vehículo te da dos opciones técnicas. La tradicional, que sería adaptar un motor de combustión a que en vez de quemar gasolina o gasoil queme hidrógeno. La ventaja es que está libre de emisiones de CO2. El tubo de escape lleva vapor de agua y un poquito de óxido de nitrógeno que viene del nitrógeno del aire. Y la opción más eficiente es con una pila de combustible, que ya hemos hablado de ellas en este programa otras veces,
lo que hacemos es que el vehículo es eléctrico, tiene un motor de propulsión eléctrico, pero en vez de tener baterías que tienen esos problemas de autonomía y de tiempo de recarga, dentro del vehículo producimos la electricidad poniendo hidrógeno en unos tanques dentro del vehículo que alimenta la pila de combustible y con más eficiencia produce electricidad y tracción en el coche. Diferencia, el motor de combustión adaptado es bastante más barato, pero al ser menos eficiente, con el mismo hidrógeno en el depósito, el vehículo de combustión anda a la mitad. ¿Y en el autobús es igual? Ya que vamos a hablar de autobuses. Sí, la explicación técnica es la misma. Nos vale la explicación. Bueno, pues vamos a hablar de autobuses, vamos a hablar de transporte y vamos a hablar de y con don Francisco Iglesias, que es el consejero delegado de ALSA. Don Francisco, bienvenido. Buenos días. Un placer tenerle por aquí. Es un lujo de entrevista ahí. Todas las entrevistas nos gustan, pero hay algunas que especialmente nos hacen especial ilusión, como la suya. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Rubén, pero el que está encantado de estar aquí y de poder contar mi libro soy yo, así que me podéis invitar cada vez que queráis. Ahora le preguntaban por hidrógeno y pregunta Rafa, que sabe mucho más que yo, evidentemente, pero cuando decía yo que el 28% de la flota de autobuses urbanos y metropolitanos de ALSA son eco, cero emisiones, el total de la flota de autobuses de ALSA, así en números más o menos gruesos o menos gruesos, ¿cuántos autobuses tienen? ¿Cuántas rutas tienen ustedes? Para que nos hagamos una idea de la capacidad de lo que mueven ustedes, que a veces no es fácil, claro. Pues es una pregunta que me gusta mucho que me hagan, porque yo creo que en general no se conoce lo que opera ALSA o lo que hace ALSA. ALSA tiene en total unos 6.000 autobuses. 6.000 autobuses. El 60% de esta flota la opera en España, pero el 40%, o sea, más que de casi 2.500 autobuses están fuera de España. Nosotros operamos también en Marruecos, en Portugal, en Francia, en Suiza y recientemente en Arabia Saudí. Entonces, bueno, pues sí que son, por ejemplo, movemos más de 500 millones de viajeros al año, que es 1,5 millones de viajeros cada día. Son cifras, yo creo que importantes. Tenemos una plantilla de casi 17.000 personas, ¿no? en ALSA, ¿no? Una empresa española, una empresa que es líder en la movilidad en España, pero también lo es en Marruecos y también lo está intentando hacer en otros países. Y que imagino no, doy por hecho que el tema combustible, consumo de combustible es algo que les ocupa y les preocupa mucho, ¿no? Bueno, el coste de combustible en nuestra estructura de costes es el segundo mayor componente, después del coste de personal. Lógicamente somos una empresa intensiva en personal, en conductores, mecánicos, técnicos de servicio, agentes. Después de esto claramente el combustible es la segunda parte. Le hago yo pregunta de hidrógeno para ir hilando y ya le dejo a Rafa, que sabe mucho más. Con esto que nos cuenta don Francisco, la relación de esa apuesta que tiene ALSA como compañía por la descarbonización, por el ir a cada vez más eco, la relación con el hidrógeno, ¿cómo encaja ahí? ¿O cómo empieza la relación con el hidrógeno? ¿Y en qué momento está? A ver, la descarbonización para una empresa de movilidad no es una opción, es una obligación, ¿no? Y ALSA lo que pueda tener de mayor responsabilidad es que, por ser líder de la movilidad en España, pues tiene que ir por delante en determinadas cosas. Y en eso entra el hidrógeno. Salvo error mío, ALSA es la única empresa privada en España que está a día de hoy y que lleva tiempo operando autobuses de hidrógeno. Muy pocos, modestamente, porque lógicamente hay otros condicionantes externos que supongo que Rafa comentará, pero nosotros estamos operando regularmente el hidrógeno. Al final, tú has dicho, tenemos el 28% de la flota eco o cero. En este año el plan es llegar al 35% y nosotros nos hemos puesto un objetivo público que en el 2035 el 100% de la flota urbana en España será eco, cero. Entonces, bueno, pues eso requiere seguir trabajando. En tecnologías cero, pues todos lo sabéis, ¿no? Hay dos tipos de tecnología, la tecnología eléctrica y la tecnología de hidrógeno. No hay mucho más. Entonces, la tecnología eléctrica ha avanzado antes, o ha empezado antes, con lo cual está más desarrollada, pero la parte eléctrica, por ejemplo, antes me preguntabas por la flota. De la flota que tenemos en España,
la tecnología eléctrica solo solucionaría aproximadamente 1/3 de la flota que tenemos nosotros. Hay otros 2/3 que son larga distancia, regionales, otro tipo de servicios, donde la tecnología eléctrica a día de hoy no llega. Entonces, pues por ahí va nuestra incursión en el campo del hidrógeno, que creemos que todavía queda un poquito de tiempo, pero que vamos a liderarla, y nuestra apuesta es clarísima por ir a vehículos de hidrógeno. Porque un autobús de hidrógeno, una ruta, por ejemplo, Madrid-Asturias, Madrid-Valencia, sí se la soluciona Alsa, por ejemplo. Como tecnología del vehículo, sí, por autonomía, por un tema de autonomía. La autonomía todavía de los vehículos eléctricos es menor. Decía que 1/3, porque la autonomía de un vehículo eléctrico, pues arriba, abajo, y según fabricante o según condiciones meteorológicas y condiciones orográficas, podemos estar en torno de 200 kilómetros de autonomía de un vehículo eléctrico, con además un periodo de carga relativamente alto. No se puede recargar en 5 minutos. Con lo cual, todas las rutas que se dan a día de hoy, que a lo mejor pues la tecnología seguirá mejorando, pero a día de hoy, para ir a lo que has dicho, un Madrid-Valencia, un Madrid-Asturias, pues la única opción que tendrías con tecnología cero sería ir al hidrógeno. Rafa. Bueno, aquí me permito aportar un detalle, porque estoy seguro que muchos oyentes, no tanto a nivel autobús, pero sí a nivel coche, están ya pensando qué coche comprarse. El coche eléctrico de baterías es una magnífica opción para quien tiene recorridos de poca distancia, no tiene un problema de tiempo de recarga, y es ideal para quien lo puede cargar en casa. Pero claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la autonomía nominal de un vehículo eléctrico en muchas situaciones se aleja mucho de la autonomía real. Es decir, ahora en invierno, si hay que poner calefacción, se hace contra la batería. Si tienes que poner los antinieblas, lo haces contra la batería. Si tienes que poner los limpiaparabrisas, lo haces contra la batería. Y si llevas 4 personas y maleta, eso no está considerado en el cálculo de la autonomía nominal. Es decir, hay muchos estudios publicados en Internet, se puede consultar, pero la realidad es que esa autonomía del folleto con el que nos venden el vehículo no es la autonomía real en muchos casos. Si el tiempo de recarga fuese ágil, eso no es tan grave, pero no lo es. Ahí es donde el hidrógeno tiene mucho sentido, porque además de que en general los vehículos de hidrógeno tienen más autonomía, realmente la clave es el tiempo de recarga. Es que un vehículo de hidrógeno lo puedes repostar en 5 minutos. Entonces, si quieres ir con un vehículo de hidrógeno a Asturias, bajar a los pasajeros, cambiar conductor y volver a Madrid, lo puedes hacer, porque realmente la clave está en el tiempo de repostaje. Y ya que hablamos de repostaje, yo alabo la actitud y los hechos que está haciendo Alsa en el mundo del hidrógeno, pero en este programa muchas veces hemos hablado de la necesidad de cooperación. Aquí hay que sumar esfuerzos dentro del sector privado, por supuesto, pero también con las administraciones públicas. Y en España, tanto administración central como comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso Europa, hay voluntad política de que el hidrógeno despegue. ¿Qué les podríamos sugerir, aprovechando el invitado que tenemos hoy, a las administraciones para que ayuden a que empresas como Alsa puedan poner más autobuses de hidrógeno? Bueno, pues Rafa, tú también lo conoces bien. Ahora mismo, si no tenemos más vehículos de hidrógeno funcionando, es porque no podemos, ¿no? Y que te podría dar una lista casi infinita, y Rubén me mataría por el tiempo. Pero si te tengo que decir, pues uno, por ejemplo, primero, el precio de un vehículo de hidrógeno, de un autobús de hidrógeno, para que se haga una idea, y insisto, salvando las marcas, las características. Si un vehículo diésel vale 1, un vehículo eléctrico, estoy hablando de un autobús, vale 2, y un vehículo de hidrógeno vale 3. O sea, eso ya, cuando eso lo multiplicáis por el número de autobuses que he dicho que tenemos, pues son inversiones muy fuertes. Es verdad que ha habido un programa, el de fondos Next Generation, que han ayudado, pero han ayudado hasta una cantidad que es la misma para un vehículo eléctrico que para un vehículo de hidrógeno, y que en ningún caso suple esta diferencia de coste de un tipo de vehículo a otro. Otro gran problema que hay, el acceso al hidrógeno. El acceso al hidrógeno a día de hoy. Pues nosotros no estamos operando en varios sitios, pero tener un punto de repostado es misión a día de hoy casi imposible. Entonces nosotros, de hecho, hemos entrado como inversores en empresas que vayan a poder producir hidrógeno en el futuro, porque creemos que probablemente no dentro de muchos años, pero en el corto plazo, el acceso al hidrógeno va a ser una barrera de entrada. Entonces, pues ahí también tenemos que hacerlo, ¿no? Y ya por ponerte un tercero, es el propio coste, de hecho el acceso, porque no hay.
El tercero es el precio. Allí donde lo hay, el precio del hidrógeno a día de hoy no es competitivo para el modelo nuestro. Otra cosa es que todos sabemos que hay que ir, ¿no? Y en esto ALSA pues también sabe que tiene una curva de aprendizaje en todo. El operar vehículos de hidrógeno te cambia toda la filosofía, desde la operación de sus conductores, el mantenimiento de los vehículos, las instalaciones, la planificación. Entonces, bueno, pues cuanto antes empiece, antes llegarás al óptimo, ¿no? Porque ustedes, entre las cientos de rutas que tienen, por ejemplo, en España, por ir al punto 2 que decía, el de las dificultades para tener una estación de recarga, en las cientos de rutas que tengan, por ejemplo, en España, en todas hay una gasolinera 2, 15 o las que sean, pero no así, no hay estaciones de carga de hidrógeno, claro, y eso les dificultará hacer un viaje, poder ir, volver y no tener que irse a otro sitio a recargar, claro. Claro. Nosotros aquí, por ejemplo, en Madrid, que operamos en la ruta del corredor de Henares, hemos llegado a un acuerdo con Exolum, la empresa, y sí que tenemos un punto de repostado en San Fernando de Henares, que prácticamente pues es casi en exclusiva para el repostado de los autobuses de ALSA. Pero eso en otros sitios es más difícil. Estamos en muchísimos consorcios, muchísimos proyectos en los que intentamos que haya una red de abastecimiento en más sitios. A día de hoy no la hay, pero bueno, que es como todo, es cuestión de tiempo. Que me has dicho, ¿por qué no vamos más rápido? Pues te diría que las tres cosas que te he dicho, ¿no? El coste del vehículo, el acceso al hidrógeno y el coste del hidrógeno. Pero usted tiene la confianza que llegaremos. Sí. Es que no hay, como te decía antes, es que no hay otra opción. Si queremos tener movilidad cero en larga distancia en unos años, a día de hoy, Rafa sabe mucho más que yo, la única tecnología disponible es el hidrógeno. A lo mejor las baterías eléctricas, nos despertamos que pasa mañana, como decía Rafa, el nominal se convierte en real y podemos tener vehículos que hagan 600 kilómetros con tecnología eléctrica. A día de hoy no lo hay. Y luego además, como ha dicho él, el tiempo de no solo la autonomía, sino el tiempo de recarga. Es que un autobús al final es un activo que lo que tiene que estar es moviéndose. La eficiencia en la movilidad es que el vehículo esté el menos tiempo parado posible. Entonces, no es solo hacer los kilómetros, sino luego tener una capacidad de repostado rápido, ¿no? Y eso no lo tenemos con las baterías eléctricas tampoco. Bueno, yo voy a añadir un comentario, ya que hemos entrado en tema de costes y precios. En el caso del hidrógeno, el precio depende mucho de la aplicación. Es decir, en este programa hemos tenido algunos invitados hablando de aplicaciones industriales. El problema del hidrógeno en aplicaciones industriales es que compite, por ejemplo, con el gas natural, que es muy barato. Es un combustible fósil, pero es muy barato. La equivalencia con hidrógeno es que para competir el hidrógeno verde debería costar en torno a 1,5 euros por kilo. La realidad es que cuesta mucho más hacer hidrógeno verde. Sin embargo, en automoción y en transporte en general hay una ventaja, y es que por esa eficiencia que hablábamos antes del uso en transporte, por dar un dato en coche que para el oyente va a ser más fácil de entender, si un coche de gasolina gasta 8 o 9 litros a los 100 y uno diésel, pues si es pequeñito puede gastar 5 litros o así, en un coche de hidrógeno para hacer 100 kilómetros gastamos 0,8 kilos de hidrógeno. Esa eficiencia que hace que con muy poco hidrógeno el coche ande mucho. De hecho, los coches de hidrógeno en su tanque suelen llevar solo 4 o 5 kilos de hidrógeno y con eso hacen 650 kilómetros de autonomía. Haciendo la equivalencia, ciertamente aquí los impuestos a los combustibles juegan un papel importante, pero haciendo la equivalencia, en aplicación de transporte sí se puede llegar a pagar 8 o 10 euros por kilo de hidrógeno verde. O sea, estamos a 8 veces más precio que en una aplicación industrial. Lo cual, en mi opinión, pues abre una ventana de oportunidad, digamos, al sector de aplicaciones en transporte. Cierto es que la introducción tiene que ser por fase. Estamos de acuerdo que es caro, pero puestos a descarbonizar, no tiene más sentido empezar por las ciudades, porque en las ciudades, si vamos a quemar biodiesel, por ejemplo, es cierto que en CO2 puede ser neutro, pero a la persona que vive en el centro de la ciudad le seguimos poniendo, digamos, humo en su ventana. ¿No tendría sentido que el esfuerzo público en descarbonizar transporte fuese a movilidad, y en particular movilidad de autobuses en el centro de las ciudades? Bueno, sí, por supuesto, como decía antes, las ciudades, dentro de lo que tienen en positivo, es que la tecnología eléctrica para gran parte de servicios urbanos funciona.
y tienes puntos de recarga. Bueno, pues más allá de una ciudad como Madrid o Barcelona no es complicado conseguir potencia, no es complicado conseguir esa recarga. Vamos por el centro y vemos que hay puntos de recarga de vehículos turismo, no ya de autobuses, ¿no? Ahí y se puede tener acceso. Pero, insisto, es que eso no cubre el 100% de las necesidades que va a tener la movilidad y no tiene apariencia que la vaya a resolver en el corto plazo. Entonces, pues por supuesto que hay que apostar por la tecnología de hidrógeno. Es que no le veo, y el hidrógeno y la electricidad no les veo que tengan que ser competidores. Es como el autobús o el tren o el avión o el coche privado, ¿no? No tienen que ser competidores, cada uno debe de buscar un nicho y debe de buscar un lugar donde su producto es mejor que otro o es más eficiente, no es mejor, ¿no? Pero yo creo que no se trata de una batalla de que hablemos si hay que ir a futuro a vehículo eléctrico o a vehículo de hidrógeno, ¿no? Sino que hay que medir las condiciones en cada caso, ¿no? Como no estamos hablando de un supuesto, estamos hablando de una realidad, que es que Alsa ya viaja con autobuses de hidrógeno. Yo quería preguntarle a don Francisco por la experiencia, cómo ha sido, los que lo han puesto ustedes en marcha, más allá de esas dificultades, como nos contaba ahora, el tema del precio, el tema de dónde poder recargar. Otras, no sé cómo las han superado, cómo ha sido esa experiencia. Por ejemplo, el tema del almacenamiento, ¿ha sido un problema o no? ¿Lo han tenido que superar? Se supone una adaptación muy, muy importante. El hecho de que les fabrique los autobuses han tenido, no sé si dificultades o les ha costado que les pueda hacer autobuses, que si hay que cambiar mucho de un autobús convencional a uno que funcione con hidrógeno. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Alsa? Pues ha sido complicada, como todo, lo que te decía de la curva de aprendizaje. Lo que pasa es que afortunadamente hemos pasado una gran parte de las dificultades. Primero es que los vehículos que ya están operando, hasta hace bien poco, solo había en el mundo 2 fabricantes de autobuses de hidrógeno. Primero encontrar quien te lo haga, ¿no? Hay 2. Ahora, bueno, yo creo que el año que viene, el 2025, va a haber más fabricantes que ya van a poner en el mercado. Yo recuerdo estar sentado con alguno de estos que lo produce y decirle, a ver, ¿cuántos autobuses de hidrógeno me puedes vender para el año que viene? Decir, bueno, te puedo dar un prototipo, te puedo hacer no sé qué, te puedo hacer tal. Bueno, yo es que quiero el año que viene 20 autobuses de hidrógeno, ¿me los vendes? No lo hay. Entonces esa es una primera dificultad que creo que como todos que irá saliendo. Luego las instalaciones hemos tenido que hacer unos cambios de diseño para almacenarlo, ¿no? Para almacenarlo, para el mantenimiento, para donde tenemos corrígeme si es hidrogenera o hidrolinera, la que tenemos otra en Torrejón. Joder, aquello parece la NASA. Allí para acercarse, allí hay que tener una protección, no es broma porque es totalmente seguro, ¿no? Pero es decir, la gente ha tenido que hacer unos cursos tremendos, ¿no? Tremendos para eso. Todo eso es adaptación, es formación, ¿no? Pero insisto, pero que es un camino que no tiene marcha atrás, dificultades muchísimas. Pero han superado ustedes, como ejemplo van a ir como pioneros, y seguimos punta de lanza. Y esperamos pues que de este año no, porque no hay más producción, pero para el año 25 seguir incorporando varios vehículos más de hidrógeno. Si por ustedes fuera, porque luego va a depender de lo que le puedan vender, el año que viene, ¿cuántos autobuses de hidrógeno pedirían? ¿Cuántos les harían falta? A ver, luego va a depender ya de lo que le diga el fabricante. Sí, pues eso es también una buena pregunta que he hablado. Véndeme 100 botellas de vino aquel, no, solo te puedo dar 10. Pues a ver, más o menos nosotros pensamos que una operación eficiente para operar autobuses de hidrógeno, una ruta, tendría que estar en torno de 10 autobuses, ¿no? Para 10 autobuses montar una instalación que se dé el suministro. La instalación es muy cara también, que no hemos hablado del precio de hidrógeno, pero no hemos hablado del precio de la instalación, es muy cara. Entonces, si yo pudiera, pues yo compraría 2 o 3 sitios en España, operaría en 2 o 3 rutas y tendría pues en cada una 10 autobuses más o menos y miraría, porque no es lo mismo operar en servicios, como te he dicho, del corredor de Henares que montar un Madrid-Barcelona o que montar un regional Sevilla-Granada, ¿no? Aprovechando que Rafa y yo somos de Sevilla y de Granada. Entonces, bueno, o sea, ¿no sería entonces mal consejo para un ayuntamiento que tenga intención de descarbonizarse hacer un planteamiento de ir incorporando en sus licitaciones de transporte público flotas iniciales en torno a 10 vehículos? Y entiendo que sería recomendable que considerasen también dentro de su alcance una estación de repostaje, por lo que hablábamos de las dificultades. Y en cierto modo es verdad que esto es más caro,
pero no tiene sentido, aunque haya que poner un poquito más de dinero en nuestro billete de autobús, si a cambio el aire que respiramos cada día está más limpio. Pero por supuesto, si es que no es el objeto de hoy, pero es que el billete de autobús debe ser de los productos más baratos que existen. Es más barato, y no voy a criticar, es más barato ir desde Madrid a Asturias en autobús que probablemente lo que te vaya a costar el aparcamiento si dejas el coche 24 horas en la estación, o casi como cojas un par de taxis, va a salir. O sea, el precio del billete de autobús no es un problema hoy en día, no está en la problemática. Entonces, por supuesto que sí, que hay que ir en esto. Y lo que decías, por ejemplo, vamos a inaugurar recientemente un contrato en Zaragoza entre el Ayuntamiento y con el Consorcio de Zaragoza para conectar Zaragoza con el aeropuerto de Zaragoza con vehículos de hidrógeno. Y eso en la licitación, la administración, bueno, pues valoró mucho el ir con vehículos eco, ¿sabes? Y al final, bueno, pues claro que sí, yo creo que a esa política se sumarán muchos ayuntamientos y muchas administraciones públicas porque es el camino. ¿La percepción del usuario la han pulsado ustedes, Francisco? El usuario no lo nota. El usuario no nota si va en un autobús de hidrógeno, si va en un autobús eléctrico, si va en un autobús diésel. Como igual que no nota si va en un Mercedes, en un MAN o en un Iveco. Es igual. Toda la logística es un tema de empresa, pero el usuario, más allá de que el autobús por fuera hay que pintar, o lo pintamos para que se dé cuenta el usuario, para que se dé cuenta se le va a usted en un autobús de hidrógeno, porque si no, dice, ha ido usted, sí, no lo notaría. Ponerlo en valor, ¿no? Hay que ponerlo en valor, pero lo pintamos nosotros y le ponemos en grande hidrógeno, verde, tal. Pero bueno, a ver que me lleve, sí. Rafa, venga, la última. Presta el servicio. Bueno, has visto cómo se pasa, ya lo sabes tú. Yo como lo sé, sí quisiera aprovechar para que se conozca alguno de los proyectos de I+D, porque ALSA está participando en proyectos de I+D empujando la tecnología, no solo siendo usuario final. Bueno, sí, nosotros hemos inaugurado además medio minuto un centro de innovación en Asturias donde tenemos varios proyectos, no solo tenemos un proyecto de experiencia de cliente, pero uno de los proyectos que estamos trabajando es sobre la aplicación de la inteligencia artificial al mantenimiento predictivo de este tipo de vehículos. Es que no se conoce, es que la planificación no es lo mismo planificar un vehículo diésel que un vehículo eléctrico, un vehículo de hidrógeno, y ese es una de las áreas en las que, por ejemplo, en I+D, yo me siento muy orgulloso, nuestra empresa invierte aproximadamente un 1% de su facturación todos los años en I+D. Bueno, pues y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Porque eso nos permite un liderazgo y una mejora, ¿no? Le voy a invitar todos los años para ver cómo va el tema de la petición a la que toque administraciones, ayuntamientos, gobiernos, fabricantes de autobuses. Don Francisco Iglesias, consejero delegado de ALSA, un placer haberla tenido por aquí. Ya lo preveíamos y se han confirmado nuestros temores, que era un lujo tenerlo por aquí. Gracias, mucha suerte, seguir creciendo. Claro, gracias. Sí. Don Rafael Luque, de Ariema, martes que viene más. Cada vez vamos poniendo el nivel más alto. A ver, mejor imposible ya, ¿no? Vamos a ver si conseguimos empatar la semana que viene por lo menos. Con eso ya nos damos por satisfechos. Pasa un buen martes. Igual una buena semana. Adiós. Rafa, nos vamos. 3 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Hasta aquí Capital de hoy. Llega las noticias. Después Rafa Jiménez con la media sesión. Y mañana estamos por aquí desde las 7. Adiós. Sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.